noches, mi nombre es Jorge Enrique Becerra. Les voy a hablar acerca del servicio de Terminal Server o Remote Desktop Server para a partir de Windows Server 2008. Eh, Como pequeña introducción podemos decir que los servicios de escritorio remoto, antiguamente conocidos como servicios de terminal, son un componente del sistema operativo Windows que permite al usuario acceder a aplicaciones y datos almacenados en otro ordenador por la red. Este servicio está basado en el protocolo de escritorio remoto RDP, a las siglas de Remote Desktop Protocol, que aparece por primera vez en Windows NT 4.0. Eh, ¿Qué más podemos decir? Microsoft proporciona el software para todas las versiones de 32 bits y para Mac en los sistemas operativos Apple. Este servicio requiere tres componentes principales, como son: el primero sería el servidor de Terminal Server, un segundo componente que sería el cliente Terminal Server, y el otro sería el protocolo o RDP. Bueno, esta instalación no supone mayor problema, ya que se incorpora en los sistemas operativos. De hecho, lo podemos utilizar en nuestros equipos clientes. Podemos habilitar el acceso remoto para permitir acceder remotamente a nuestros equipos si quisiéramos, aunque es algo diferente en los servicios de Windows 2000 y 2003. Podemos distinguir dos tipos de instalaciones. La primera instalación sería la de modo administración remota, que estamos hablando, que es la que nos proporciona un acceso remoto a los servidores por parte de los administradores. No necesariamente los servidores están al lado de los administradores de sistemas, sino que ellos, por medio de sus equipos, pueden ingresar a los centros de datos a través del escritorio remoto, y no necesariamente directo o localmente en el equipo, no necesariamente estar parados en los servidores. Eh, este servicio permite hasta dos sesiones adicionales sin tener que comprar alguna licencia extra. Y el otro modo sería el modo de servidor de aplicaciones o acceso de aplicaciones, que nos permite el acceso simultáneo por parte de varios clientes remotos. Y en este caso sí necesitaremos adquirir un tipo de licenciamiento terminal. Como vemos acá, eh, las funciones adicionales serían, por ejemplo, la Session Broker, que estaremos hablando más adelante, el redireccionamiento de dispositivos, una impresión sencilla. Hablaríamos un poco de la parte de autenticación, las capacidades del nuevo escritorio remoto y la escalabilidad de dimensionamiento. Acá tenemos una pequeña tabla de lo que son los roles del Remote Desktop Service a partir del 2003. Vemos que antes lo conocíamos como Terminal Service y constaba básicamente de tres componentes, que era el Terminal Server, que era el programa, el Terminal Session Directorio, para usar donde se almacenaban los perfiles que podían acceder a los escritorios remotos, y otro que era el Terminal Server Licensing Server, que era donde se manejaba el tipo de licenciamiento que íbamos a manejar. A nivel de 2008, Windows Server 2008, aparece lo que son el Terminal Server Session Broker, el Terminal Server Gateway y el Terminal Server Web Access. Y para 2008 R2 y Windows Server 2012 ya aparecen como Remote Desktop por host, sesiones de host, conexiones de broker, otro tipo de licenciamiento de servidor, lo que se siguen conservando el Remote Desktop Gateway, el Web Access, y aparece una nueva opción que es la Remote Desktop para virtualización de host. ¿Cuáles serían los supuestos usos con respecto a lo que venimos manejando con los servicios de Terminal Server? Estamos hablando de aplicaciones que deben de estar aisladas por compatibilidad. No necesariamente las vamos a instalar en los equipos locales, sino que las instalamos en un equipo servidor, y por medio de los escritorios remotos las podemos ofrecer en los equipos locales sin necesidad de hacer las instalaciones.
puede ir desde una aplicación sencilla como la calculadora, como unas aplicaciones grandes como pueden ser Oracle. Más adelante estaremos mirando unos ejemplos a nivel de producción de la empresa a la que trabajo, de cómo se pueden ver las aplicaciones. Como decíamos, aplicaciones, digamos, por ejemplo, aplicaciones alojadas en granjas de servidores. Podemos hablar de usuarios que ejecutan localmente aplicaciones remotas, usuarios que ejecutan aplicaciones desde un navegador. Esto a partir del RD Web. Podemos hablar también de usuarios que acceden a la LAN corporativa de Internet. Sin necesidad de una VPN, podemos acceder vía web a las aplicaciones del Internet y solamente generar aplicaciones remotas como si estuvieran trabajando desde la red local de la corporación. Tenemos también acá usuarios que usan un PC u otro dispositivo RDP, usuarios que no necesitan iniciar sesión desde equipos conectados al dominio y usuarios que acceden desde una oficina remota conectados a dominio. Son opciones que nos dan, o sea, posibles usos que podemos realizar por medio de lo que es el Remote Desktop Servers. Aquí a nivel de la introducción de los Remote Desktop Servers y ediciones de Windows Server 2008, tenemos la 2012, perdón, tenemos la edición Foundation, que el modelo de licenciamiento es de un servidor y nos permite hasta 15 licenciamientos de cal de acceso y solamente son para propietarios. A nivel de Essential, aquí hay un error en la chulita, este chulito debe ser más arriba, si nos permite hacer remotas de su server, pero a nivel de Foundation, como decir aplicaciones o para pues a nivel educativo. El servidor Essential nos permite hasta 25K de acceso, pero no funciona el remote desktop server, no funciona sobre eso. A nivel ya de las ediciones estándar y data center, podemos hacer dos tipos de licenciamiento, que sería de acuerdo a los procesadores, necesitarían una escala de acceso, ya sean por equipos o por usuarios o por dispositivos. Estamos hablando de las RS CAL a nivel de 2012 y 2008 R2. ¿Cuáles son las novedades, por ejemplo, a nivel de 2012? Implementación basada en escenarios. eh, Se refiere a depender del perfil que tenga el usuario, podemos darle permisos a las aplicaciones. Interfaces de administración integradas al RDS, refiriendo también a lo mismo. Un reparto de recursos de RDS, porque podemos tener varios servidores de escritorio remoto y por medio de nuestro de otro de las aplicaciones de escritorio remoto que más adelante vamos a hablar, podemos hacer como es un tipo de balanceo de las aplicaciones en los diferentes servidores. Clústeres activos, soporte de PowerShell, facilidad de single sign o mediante GPO, políticas de GPO, podemos aplicar políticas de GPO sobre los servicios o las aplicaciones que se están ofreciendo de tanto escritura, lectura o ejecución. RP8 o Remote FX son nuevas versiones de Remote Desktop que nos permiten mayores aplicaciones y nos permiten mayor compatibilidad con otros recursos. RD Web, que soporta otros navegadores, no, para las versiones 2008 anteriores solamente se puede utilizar Internet Explorer, y el RD Gateway, que es el que nos permite hacer las compuertas entre los protocolos de web, que ya debemos saber que a nivel de web utilizamos por defecto el puerto 80, y a nivel de RDP el puerto por defecto sería el 3389. Bueno, a nivel de Service Windows 2008, podemos decir la presentación de virtualización con terminales, siguiendo pues con los pasos de las funciones que encontramos, que serían a nivel de corporación, gestión de aplicaciones desmultiplicada. Podríamos coger todas las aplicaciones que necesitamos, no necesariamente instalarlas en los equipos terminales de los clientes, sino que las instalamos en equipos de aplicaciones de servidores y solamente las ofrecemos por los servicios RDP. No necesitaríamos sino
hacer generar gestión remota sobre eso. Y de esa forma hasta podríamos simplificar la parte de licenciamiento y administración de los mismos programas que vamos a utilizar durante la corporación. Entonces sería más fácil de cumplir con las regulaciones de seguridad de los datos. Si los datos no están en los equipos terminales, en los equipos de los clientes, si tenemos todos los datos centralizados, es más fácil asegurarlos y regularlos. A nivel de oficinas remotas, participar de lo mismo. Ya sabemos que ahora se habla de trabajo en casa. No necesariamente tendríamos que hacer unas instalaciones o desplazarnos hasta los computadores de los usuarios finales en las casas, sino que solamente a través de unos enlaces o unas conexiones RDP que se le mandarían al usuario, el usuario sería capaz de alcanzar las aplicaciones y las aplicaciones seguirían estando centralizadas en nuestra corporación. A nivel de accesos sencillos, pueden ser sin necesidad de una VPN, los pueden hacer desde los dispositivos móviles, podrían conectarse desde cualquier parte del mundo a nuestros equipos servidores o a nuestras aplicaciones que tendríamos presentar por servicios de escritorio remoto. La oficina casera nos proporciona acceso corporativo a aplicaciones y datos vía página web segura y mejora la productividad y flexibilidad del empleado. Bueno, el nuevo desarrollo de Terminal Server en Windows Server 2008 se ha focalizado en dos áreas claves, que son la mejora de la plataforma y permitir el valor añadido de los partners, y mejorar la experiencia de los escenarios menos complejos. Estamos hablando a nivel de plataforma que refactorización del núcleo, expansión de las interfaces WMI, hablamos de una gestión mejorada y un framework para el redireccionamiento de dispositivos móviles o dispositivos PNP. ¿Qué funcionalidades tenemos? Estamos hablando del Terminal Server Remote Application. Podemos utilizar las aplicaciones por remoto, por escritorios remotos. El Terminal Server Gateway, que nos permite hacer las compuertas entre los servidores de RDP, aplicaciones de escritorio remoto y las Terminal Server a través de los accesos web. El Terminal Server AC Print, que nos permite eh, así sean las aplicaciones remotas, nos permiten utilizar las impresoras locales, la impresora que usted tiene conectada a su equipo. No por defecto es capaz de instalar un enlace, digamos de cierta forma, un enlace en el servidor, de tal forma que cuando usted mande una impresión por defecto, él la imprima directamente en su computador, si usted hace tener necesidad de instalar todas las impresoras de la compañía dentro del servidor, solamente con la mera autenticación al servicio de RDP o al servidor remoto. Tenemos ya una conexión directa con los dispositivos que tenemos de salida. El Terminal Session Broker, que es el que estamos hablando, este servidor es el que nos va a permitir hacer el balanceo de cargas entre servidores remotos si tenemos muchas aplicaciones o varios servidores Terminal Server. Bueno, en los resúmenes acá estamos hablando, por ejemplo, este era lo común lo que pasaba. Pasábamos el Terminal Server hacia un servicio RDP, el protocolo RDP más SSL por el puerto 3389 y mandábamos y hacemos la aplicación al servidor. El TS Gateway lo que facilita es un forzado de políticas de acceso remoto, ya sea por autenticación al dominio o de acuerdo a la autenticación que vamos a manejar o permisos usuarios que hayamos creado en el equipo con permisos para acceder remotamente en el grupo de usuarios de escritorio remoto. Aquí entran a jugar lo que son las Terminal Server, las licencias de Terminal Server, dependiendo del tipo de licenciamiento. Si es por equipo, entonces este equipo tiene que estar licenciado para poder acceder a la máquina, al Terminal Server y aparecer sobre los equipos registrados. O si es por usuario, el usuario debe estar autenticado. ¿Por qué se manejan esas dos formas? Porque podemos utilizar, si vamos a utilizar por equipo, podría utilizarse múltiples usuarios en el equipo local
y todos los usuarios que se autentiquen en ese equipo podrían utilizar el servicio. Y por usuario sería que el usuario desde cualquier equipo de donde se conecte se puede autenticar. Entonces son dos formas que se manejan a nivel de licenciamiento, que son interesantes o que se deben de tener en cuenta de acuerdo a la funcionalidad que vamos a utilizar. Si yo quiero, por ejemplo, que el usuario, digamos, el usuario solo se conecte desde un equipo determinado, pues utilizaría licenciamientos por equipos. Pero si yo le permitiera al usuario que se conecte desde cualquier otro equipo, pues utilizaría licenciamientos por usuario. El Terminal Server Session Broker lo que hace es verificar cuál es el servidor más disponible y a ese mandarle las peticiones para que se conecte el usuario. Aquí ya estamos viendo el tipo de cómo podemos llegar al escritorio remoto. Podemos hacerlo por medio de un fichero RDP o por medio del Terminal Server Web Access, solamente accediendo vía página web, y él nos va a iniciar una sesión de Remote Apps desde la página web y nos puede mandar también el servicio de acuerdo a lo que ya hemos configurado de Remote Apps, que más adelante veremos cómo se configura. Bueno, aquí vemos el tipo de autenticación que puede utilizar, que puede ser por directorio activo si tenemos, si es un servidor de dominio, si tenemos acceso al servidor de dominio, o si vamos a utilizar otro tipo de autenticación de acuerdo a lo que ya tengamos manejado dentro de las políticas. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que es el Terminal Server Remote Apps, que son aplicaciones remotas integradas en el equipo local. Entonces, estas aplicaciones están en el servidor remoto. Desde aquí se configura y se centralizan desde el servidor terminales desde la consola. O sea, estas aplicaciones están en el servidor, pero las vamos a manejar desde los equipos locales sin necesidad de tenerlas instaladas en el equipo local. Simplemente vamos a entregarles al usuario una conexión para que puedan abrir esas aplicaciones. Un ejemplo puede ser que le digamos los servicios de Office. Entonces, si yo quiero conectarme al Excel, entonces solamente voy y hago la autenticación y abro el Excel, y no tengo que instalarle el Excel en el computador al usuario, y me podría ahorrar un licenciamiento local o un licenciamiento por equipo, porque lo utilizaría solamente dentro del usuario. Esos ya son otros tipos de licenciamientos que habría que analizar ya a nivel de Microsoft, cómo maneja este tipo de licencias a nivel de aplicaciones. En este caso nos vamos a remitir es únicamente al licenciamiento de la SCOL de acceso al escritorio remoto. Bueno, parece que los programas, como decíamos, parece que los programas se ejecutan de manera local. Vemos acá que abrió, por ejemplo, el Outlook y se requiere el cliente de acceso remoto. Esto solo es soportado en clientes remotos a partir de la versión 6. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Entonces, despliegan las aplicaciones de una forma sencilla y rápida, una gestión central de las aplicaciones del negocio, un despliegue ligero de aplicaciones de trabajo intensivo con datos. Esto es un acceso a cualquier parte de los programas, una planificación en etapas de la actualización de aplicaciones, una consolidación de las aplicaciones, y se integra con los programas locales como arrastrar y soltar, integración de la bandeja del sistema y los dispositivos locales y ficheros disponibles. Y la instalación y configuración. Entonces hay que instalar el rol de Server Manager, instalar las aplicaciones en el servidor. Si la aplicación no se instala con un paquete de instalación de Windows, se puede hacer de esta forma: instalar las aplicaciones en estos tres sencillos pasos y realizar las configuraciones globales de configuración, todas las políticas, y añadimos los programas a la lista para poderlos publicar. Bueno, ahora vamos a hacer acá un demo de la instalación del del Terminal Server Remote Apps. Más adelante eso sería el Terminal Server Web Apps, que es la publicación o cómo aparecen el despliegue de las aplicaciones a través de una página web. Se requiere que el Internet Information Server se instale en el equipo,
Esto es solo una página web, no proporciona ningún tipo de canal de comunicación como el caso del Terminal Server Gateway, solamente nos muestra las aplicaciones. El cliente ha de ser Vista, Service Pack desde Vista solamente, de Service Pack 1 o Windows 2008. De Windows de la versión de 2008 en adelante estamos hablando de Windows 7 y Windows 8. Firman desde RCO. Ya no admite dos tipos de despliegue, despliegue sencillo y despliegue de inventario activo. No sé, o sea, esto solamente es una página web, no hace ningún tipo de despliegue desde ahí. No se puede personalizar en función del usuario, o sea, solamente es todo lo que se le va a mostrar y ahí están todas las aplicaciones y de acuerdo ya usted a las aplicaciones que escoja, usted va a saber de acuerdo a, lo que, a los perfiles o a los permisos que le ha dado el administrador, podrá abrir o no las aplicaciones, pero todas las aplicaciones se le van a mostrar a todos los usuarios. La publicación de las aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser mediante paquetes RP, utilizando el protocolo Remote Desktop, o paquetes MSI, que son los paquetes de Windows de instalación. Y entonces el RP es simplemente un fichero con los parámetros de conexión y el MSI es un mínimo paquete de instalación de RP. Esto se puede publicar simplemente compartiéndolos en un directorio o mediante el sistema de distribución de software que queramos. La ventaja de los paquetes MSI es que usted puede generar desde el directorio activo políticas de distribución en los equipos clientes que tienen el dominio, y estos paquetes MSI se instalan automáticamente con estas políticas desde el directorio activo. El directorio activo en este caso es muy útil para desplegar estas aplicaciones personalizando en función del usuario. Ahora vemos la parte de las aplicaciones, que son la publicación del Terminal Server Web Access, la generación de instalación de los RP y la generación de publicación de los MSI. Gestor de sesiones o broker, este es el que estamos hablando. Entonces tenemos acá, tenemos el usuario, tenemos un servidor Windows Server 2008, el 1, y tenemos el 2008, el 2. Tenemos dos servidores que son Terminal Server. Y tenemos un servidor que es la sesión broker, que es el que nos encarga de hacer la conmutación. Entonces, ¿qué vamos a ver? El usuario se conecta vía Terminal Server. Y este servidor 1 conecta con el Session Broker para determinar dónde ha de iniciar la sesión el usuario. El Session Broker tiene la visualización de cómo es el estado de todos los equipos. Entonces le indica al servidor 1 que este usuario no tiene sesión y que el servidor 2 tiene menos carga. Entonces, ¿qué hace el servidor? Le dice al usuario que el vía RDP que debe redirigir al servidor 2, y él lo hace. Automáticamente el cliente se redirige al servidor 2 y se crea la sesión hacia el servidor 2. Eso es lo que hace la distribución de cargas y es la función del session broker del terminal server. Entonces permite la conexión al nodo que albergue menos sesiones, a pesar cada servicio para que albergue más o menos sesiones en función de su potencia, y guarde el estado de la sesión en caso de problemas en la conexión. Nos permite conectarnos a la sesión ya establecida en el mismo nodo. Si se cae la conexión, él tiene la capacidad de recuperarla de acuerdo al tiempo que permanezcamos por fuera. Permite el drenado de sesiones de un nodo para poderlo poner fuera de línea para mantenimiento. O sea, puede hacer de balancear o de redireccionar el servicio hacia otros servidores para, en caso de que queramos hacer algún mantenimiento a alguno de los equipos de terminal server. Redireccionamiento de dispositivos. Esta es una aplicación importante a nivel de terminal server. Vemos. Acá tenemos el servidor de terminal server. Todos los aplicativos están alojados en el terminal server. ¿Y qué hace el servicio de RDP? Conecta los dispositivos al terminal server y los hace parecer que fueran locales. Entonces, para dispositivos Windows portable como reproductores MTP o cámaras PTP, esto se configura mediante políticas administrativas, que ahí están las rutas, les muestro las rutas de donde se pueden hacer las restricciones o permitir el soporte plug and play de direccionamiento de dispositivos. También está disponible para dispositivos utilizados en puntos de servicio como Windows embebidos, dispositivos POPs, podemos hablar hasta de cajeros que tienen los dispositivos embebidos, que utilizan para .NET 1.11.
impresión sencilla. Entonces tenemos acá el cliente que se va a conectar al servicio de terminal server, pero él tiene su impresora conectada. El usuario abre Microsoft Word vía terminal server. El usuario quiere imprimir un documento a su impresora local. El terminal server AC Print utiliza el driver del cliente y aparece el interfaz de usuario completo para la impresión, como si fuera local, y el documento se imprime en la impresora local. Esa es la cuestión de impresión sencilla. Entonces hablamos de un redireccionamiento de impresoras locales en la aplicación que se ejecuta en el terminal server. Este es un driver del servidor que actúa como proxy, perdón, enviando todos los trabajos de impresión al equipo local. Como decíamos, ahora no requiere la instalación de ningún driver en el servidor, solo hace falta que sea Windows Server a partir de las versiones 7 a las versiones de W2K8, y requiere los clientes de Remote Desktop 6.1 y el Framework 3.0 Pack 1, que estará disponible para XP 2013. Ya hablamos ahora que XP ya, recordemos que ya perdió soporte, entonces tendríamos que ya pasar a los nuevos sistemas operativos a partir del Windows 7. Bueno, a nivel de autenticación que veníamos hablando, pues podemos hacer eh, el servicio RDP se conecta, acá tenemos, hace solamente la autenticación al terminal server. El terminal server le devuelve la petición al directorio si el usuario existe. Si el usuario no existe, lo bloquea, y si existe, le manda la aplicación para que abra el escritorio remoto. Entonces la autenticación en la red se realiza la autenticación del usuario antes que se conecte a la sesión y se muestre el inicio. O sea, primero hace la autenticación y el servidor va al servidor de dominio y hace la autenticación antes de mandarle los usuarios, las aplicaciones. Listo. Esto evita posible ataques de OS. La autenticación del servidor verifica que nos conectamos a un servidor correcto y evita que nos conectemos a una máquina maliciosa. SSO evita tener que volver a introducir nuevas credenciales, o sea, guarda las contraseñas. Las capacidades del nuevo escritorio remoto es que usted a nivel de propiedades puede decirle la cantidad de colores, el tamaño de la pantalla, si la quiere completa o si quiere solamente una ventana sencilla. Entonces podemos utilizar expansión de monitor, experiencia del escritorio, la composición del escritorio y la priorización de los datos del display. Ahora podemos la conexión de escritorio remoto, que es la parte más sencilla. Hablemos de dimensionamiento, cuántas sesiones admite el servidor. Esto depende de qué aplicaciones se usan, porque es que por las aplicaciones, cada aplicación, recordemos que a pesar de que se vea localmente, esas aplicaciones están corriendo en el servidor, y las aplicaciones tienen consumo de memoria y tienen consumo de disco duro. Entre más aplicaciones tengamos, más disco duro vamos a utilizar y muchísimo más memoria vamos a utilizar. Entonces eso depende de qué tipo y lo que se consuma en estas aplicaciones. Y el patrón de uso de los usuarios, cuántos usuarios estén conectados y el hardware que estemos utilizando. Podemos leer esa planeamiento de la capacidad de terminal server en el siguiente enlace de Microsoft Windows Server 2003. Nos da una idea más o menos de cómo podemos calcular. Y de esta forma podríamos establecer un tipo de regla de tres de cuántos equipos o cuántas sesiones podemos mantener. Bueno, entonces, eh, ¿cuántas sesiones en WS208? Tiene más funcionalidades y tiene mayor carga que Windows Server 2003. Muchas de las funciones son gráficas. Piensa en una reducción entre el 15 y el 30% de usuarios por máquina. ¿Qué más? Doblando el número de núcleos de CPU resulta aproximadamente en un 50% más de usuarios y requiere memoria y disco extra para igualarlo. Añadir más velocidad de disco para tener un rendimiento de I/O mayor. Y ahora hablemos, por ejemplo, de qué pasa con los servicios de 64 bits.
Las limitaciones en estos servicios de 32 bits es que los 32 bits con PAE soportan 64 GB de memoria, pero el kernel de Terminal Server está limitado a 8 GB. Si se agota el EDB del kernel, hay problemas. Los consumidores de deber son cuáles: la pila de hilos del kernel que proporciona al usuario, la estructura de datos de gestión de memoria, procesando el tamaño de la memoria, el caché del sistema y el direccionamiento de la página. En Windows Server 2008, el EDB del kernel se redimensiona dinámicamente, o sea, no tiene unos valores fijos, sino que son dinámicos. Que son beneficios: que proporciona mayores configuraciones de memoria mayores a 8 GB, a 64, consolida más servidores por multicore, o sea, multinúcleos, y consolida más usuarios por servidor. ¿Cuáles son los convenientes? Aumento del consumo de memoria, porque obviamente a 64 bits consume más memoria, aproximadamente un 50% más. La carga de la CPU también se aumenta en un 5% aproximadamente. Esos serían inconvenientes. Y la compatibilidad de aplicaciones de 32 a 64 y disponibilidad de drivers a 64. ¿Cuál es la recomendación? Que pasemos a 64 bits, aunque a menos de 16 gigas de memoria no es muy beneficioso. ¿A qué nos referimos a eso? Que si los servicios que vamos a correr no van a consumir más de 16 gigas de memoria, no es necesario pasar a 64. Cambia a 64. O sea que si tenemos un de 32 y lo que vamos a pasar a 64. Ejecuta software de 32 bits sin necesidad de compilarlo. Ejecuta drivers y software compilados específicamente para el set de instrucciones de 64 bits. A 64 también podemos ejecutar aplicaciones a 32 bits con mayor rendimiento. Esto proporciona un EDB de 4 GB para procesos en que necesita mucha memoria, y ejecuta aplicaciones de 64 bits y proporciona un EDB de 8 TB. Reduce los fallos de paginación en muchos casos y fácil de migración a infraestructura de 64 bits. Bueno, haciendo aquí un dimensionamiento y un resumen ya finalizando para pasar a parte práctica. Comparación del 2008 al 2003 en dimensionamientos menos usuarios por servidor. Las nuevas funcionalidades hacen que el sistema tenga más carga. O sea, ahorita en 2008 se necesita mucho más memoria, mucho más recursos, mucho más disco que en el 2003. Eh, por ejemplo, en Internet Explorer 7 o 8, lo que ya estamos en Internet Explorer 11, en los menús, en todo esto. A nivel de 64, permite escalar, proporciona más rendimiento, permite más usuarios. Ideal con x86, o sea 32, se alcanza el límite de la memoria del sistema. No todas las aplicaciones ya sabemos que no funcionan a 64. Optimizamos ganancias por usuario, no usuarios por máquina. O sea, sacamos más recursos podemos optimizar mejor las ganancias o los recursos monetarios al no estar instalando aplicaciones por máquina, sino que las tenemos centralizadas. Los temas de escritorio, si habilitamos los temas de escritorio, impactaremos que en el número de usuarios. O sea, si les queremos colocar temas, eso consume recursos, entonces con eso podríamos disminuir la cantidad de usuarios. Cantidad de color y resolución. La alta resolución y monitor usan más memoria. Esto es un problema para los servicios a 32 bits. El color de 32 bits es mejor uso de ancho de banda para escenarios que los necesiten. Font Smoothing impacta el ancho de banda. Esto es solo recomendable usarlo en LAN. Y Windows Server Resource Manager ayuda a acelerar esos procesos subidos y permite la gestión de perfiles por sesión. Hablemos un poquito de lo que es el licenciamiento. En Remote Desktop Server, recordemos que Remote Desktop Server lo estamos hablando a partir del 2008, R2 y 2002. A nivel de los otros no tienen cambios pues significativos. El usuario lo podemos usar por usuario, que ya lo hablamos, o por dispositivo. Se requiere igual un tipo de licenciamiento que se llama RDS Code. Decimos, por ejemplo, que requiere RS licenciamiento server para Windows Server 2012, perdón. Tipos de RSK más comunes es el por usuario o por dispositivo. Otras RS que son por conexiones. Está SPLA, que son Service Provider License Agreements, y tiene un periodo de gracia de 120 días. ¿Cuáles son los problemas comunes?
La diferencia entre call y RDS call. Las call de acceso son las que necesitamos o las que debemos comprar para los usuarios de dominio. También necesitamos comprar licencias. Cuando tenemos un servidor de dominio se necesita comprar una licencia de acceso al directorio activo. Esas son muy diferentes a las licencias que se necesitan para utilizar los servicios de escritorio remoto. Otro problema común es la configuración de los RDSH según las redes de calc adquiridas. O sea, por ejemplo, si son por usuario o por dispositivo, estos tipos de licenciamientos tienen hay que ser muy cuidadoso para poder no fallar con eso. Eh, los problemas comunes, por ejemplo, de versiones anteriores, si tenemos un licenciamiento y nos queremos migrar, muchas veces también tenemos que también comprar unas nuevas licenciamientos porque eso no va a funcionar. Eh, para los RSCAL, para dispositivos no Windows, como TIN o cliente Linux, podemos tener problemas para las autenticaciones porque si va a ser por directorio activo, él va a tener problemas. Y los periodos de asignación de RSCAL, que son de 120 días, pues las de prueba. Aquí tenemos un tipo de recursos para un guía paso a paso de remote test para cómo se hace la aplicación, cómo se hacen los aplicativos, una librería técnica, un blog de terminal server y un foro. Bueno, acá tenemos una máquina virtual instalada con Windows Server 2008 estándar. Vemos, esta no es R2, entonces vamos a verlo a nivel en el que les voy a mostrar lo que es, cómo sería la instalación del servicio de terminal server. Entonces, un momento, acá vamos a una máquina virtual, ingresamos a la máquina. Aquí tenemos una máquina limpia, no hemos instalado el directorio activo. Vamos a hacer solamente la instalación del terminal server y los aplicativos los voy a mostrar desde producción porque me parece ya lo había realizado en los equipos de la empresa y podemos ver cómo funciona o cómo serían visual los servicios desde uno de los equipos que tenemos ya configurados con el servidor y miraríamos la parte de licenciamiento cómo se observa. Entonces acá vemos que acá está la opción de la pestaña del servidor, administrador del servidor, y nos abre lo que es la información del equipo. Aquí en funciones o roles le damos un clic derecho, vamos a agregar funciones. Aquí empezamos el asistente, nos muestra el asistente de la configuración y nos muestra todos los servicios que podemos instalar acá. Desde el servicio de archivos, desde el directorio activo, certificados. Acá tenemos servicio de directorio activo, pero nos vamos a enfocar ahorita en esta primera parte en el servidor de terminal server. Más adelante instalaremos el Internet Information Server. Probemos, nos dice que debemos instalar, agregar características requeridas. Vamos a instalar solamente el terminal server en estos momentos. Vamos al siguiente, nos da unas recomendaciones para tener en cuenta. Nos dice que hace el terminal server, que nos presenta las tecnologías que permite tener a los usuarios acceso a programas para Windows instalados en un servidor de terminal server o el escritorio remoto completo. O sea, podemos entrar de manera remota al equipo, dependiendo de lo que vamos a utilizar. Entonces acá seguimos los servicios que vamos a instalar. Sería el servicio de terminal server, administración de licencias, el agente de sesiones. No nos deja el agente de sesiones porque debe estar unido a un dominio. Puerta enlace, agregar servicios requeridos y acceso web. Agregar servicios server. Entonces, ¿por qué quería instalar el Internet Information Server? Porque es necesario para el acceso web. Te lo vamos a instalar de una vez. ¿Listo? Vamos siguiente. Dice
Si instala Terminal Server en un equipo que ya tiene instalada la aplicación instalada, es posible que algunas de las aplicaciones existentes no funcionen correctamente en el entorno de con varios usuarios. Si se instala después y vuelve a instalar la aplicación afectada, se podría solucionar estos problemas. O sea, eso lo que nos refiere es que si hay aplicaciones ya instaladas antes de instalar el terminal server, posiblemente tengamos que reinstalarlas. Siguiente, nos dice acá, especifique si necesita una autenticación a nivel de red, requerir autenticación a nivel de red, no requerir autenticación a nivel de red. Esta autenticación es cuando son autenticaciones muy seguras y esta autenticación muchas veces provoca problemas con las autenticaciones con otro tipo de sistemas operativos u otras versiones, dependiendo de lo que queramos. Si queremos solamente que utilice equipos de Windows 7 para arriba, debemos utilizar esta, y que sean solo equipos de Windows y no vamos a tener problemas. Pero si no, si queremos meter servicios, pueden haber máquinas viejas que también necesitamos que lleguen las aplicaciones, esta no es una opción recomendable. Entonces, para el caso de esta instalación, que solamente es la instalación, vamos a decir que no requiere una autenticación a nivel de red. Listo. Entonces acá nos dice el modo de licenciamiento. Podemos configurarlo más adelante o le podemos decir que si lo haga por dispositivo o por usuario. En este caso yo lo voy a hacer por dispositivo porque por usuario mejor, perdón, porque va a usar el usuario X para hacer la autenticación. Como digo, esta es la parte de solamente instalación. Vamos acá. El grupo de usuarios que va a utilizar son los grupos administradores. En este momento solamente tengo el usuario administrador creado. Entonces todos los usuarios que cree y los meta al grupo administradores van a tener permisos de autenticación sobre el escritorio remoto. Entonces, seleccione el ámbito de detección para este servicio de licencia, este grupo de trabajo. Entonces, el grupo de trabajo es el único que va a tener servidor de licencia ahí. Damos siguiente. Entonces, elegir un certificado de accidente de cifrado, LSS. Si queremos servicios SSL, unas firmas digitales, las debemos colocar. Para que el TS Gateway funcione debe haber un servidor de certificado válido. Acá no tenemos certificados. Vamos a crear uno de estos. Porque esta opción crea un certificado de implementación a pequeña escala o usuarios de prueba. Como siguiente. Podemos indicar que trae el tema adelante ante el administrador la puerta en las celdas. Siguiente. Acá decimos que van a ser los administradores. ¿Quién va a ser? Escribe el nombre de la directiva. La vamos a colocar como está por defecto. Contraseña, ya sabemos que la contraseña de usuario. Aquí queremos permitir a los usuarios cualquier equipo de la red o solamente a un grupo de trabajo, o sea, cualquier equipo de la red. Y ahí te bla bla. Siguiente. Aquí tenemos servicios de función, servicio de directiva, servicio de enrutamiento hacia remoto, servicio hacia enrutamiento, autoridad de registro de mantenimiento, protocolo de autorización de credenciales de host. Vamos a dejarlo por defecto como está. Esto ya es servicios de directiva, estos ya son los otros servicios que tuvimos que instalar. Vamos a colocarlos. Que dice que para este Internet Information 6, Server 6 es para utilizar el servidor, este es un servidor SMTP en el equipo para poder enviar correos. Listo, vamos a instalarlo. Siguiente. Vamos a siguiente. Vamos acá portar. Siguiente. Examinar si ya está la otra.
no está. Entonces vamos otra vez atrás, cancelamos acá, creamos otro nuevo certificado autofirmado asistente. Siguiente, siguiente, siguiente. Acá le damos instalar. Ahí empieza a hacer la instalación. Entonces me instala, son los servicios de terminal server, de acceso y directivas de redes, servidor web, RPC, de protocolo de llamada remoto y los servicios WAS que son de servicios de activación. Vamos a parar un momento y seguimos. Pausemos. Acá tenemos, ya instalamos. Nos dice que debemos reiniciarlo. Vamos a reiniciarlo ya. Ya el equipo se está viendo. Entonces ahorita ahí está teniendo ya las actualizaciones. Esto es digamos que es un paso sencillo para hacer la instalación. La parte de la más seria sería lo que la configuración de los servicios. Bueno, aquí ya tenemos instalado, ya reinició el equipo. Estamos viendo acá la renovación de la configuración. Esperamos un momento, vemos que nos aparece o si nos genera algún tipo de error. Muestra
Las actualizaciones no están habilitadas, pero los niveles de terminal server que es correcto, los de acceso a directivas de red quedó correcto, el Internet Information Server quedó correcto, el RPC también quedó correcto, el servicio de WAS también quedó correcto, no tenemos ningún problema. Ahora veamos cómo podemos acceder a esta máquina a manera de escritorio remoto. Vamos a hacer primero la conexión y el de terminal server, agregar de equipo en la opción de propiedades. Vamos acá, configuración de acceso remoto, y acá nos dice permitir las conexiones de equipos que se en cualquier versión de escritorio remoto. Como no tenemos un servicio de orden DNS y queremos alcanzar el equipo de la manera más fácil, miremos qué IP tiene. Acá, el centro de recursos. Y acá tenemos ver el estado de la conexión. Nos muestran detalles que tiene las 10.02.15. Vamos acá, CMD, vamos a hacer un ping a la 10. Este sería el equipo local. Vamos a hacerle un ping a este IP. Y a la 10.0. No lo alcanzamos. Momento, mira. Bueno, ya verificamos que tenemos el servicio de escritorio remoto activo. Las funciones están acá. Terminal servers. Tenemos acá los apps. Queremos probar un programa de escritorio remoto. Entonces vamos primero a probar el terminal servers. Tenemos acá 192.168.0.17. Hacemos un poco más por acá. Buscando credenciales, vamos a botar otras credenciales. Tenemos como este equipo lo tenemos en el dominio grupo CC. Debemos decirle que no sea por el grupo, por el dominio grupo CC, sino que va a ser por el grupo de trabajo del equipo. ¿Y cuál tenemos acá? No se lo he cambiado, entonces tengo que poner toda esta parte para colocar. Entonces tengo acá win-ehwd C6B T2 X para que me cambie el dominio por grupo de trabajo. Entonces acá le colocamos el usuario que está mi administrador y la contraseña como Z. Pequeño acá, esa es la pantalla. Tengo aquí todo el escritorio remoto, como si estuviera trabajando directamente en el equipo, y estoy en el equipo local haciendo el escritorio remoto al equipo del terminal server. ¿Listo? Esto para probar la parte de sesión de terminal, que era la que se utilizaba principalmente en las otras aplicaciones de 2003 para hacer lo que es la administración de los servidores de manera remota. Ahora llegó una nueva funcionalidad que es la que estamos manejando acá, que sería la del servidor de aplicación. Entonces ya estamos en los servicios de terminal server, estamos en el administrador de remoto. Vamos a agregar un programa y nos abre el asistente.
Lo siguiente, vamos a agregar un programa diferente, puede ser, vamos a agregar Paint, lo siguiente y no finalizar. Ese programa nos tiene que quedar acá, los programas que tenemos en Remote. Luego que está acá el programa ya creado en Remote, vamos a crear lo que sea un archivo ORP, un paquete instalado, crear un archivo RDP. Entonces acá se crea el archivo RDP, damos siguiente y nos dice dónde va a quedar guardado el archivo. Vamos acá y ya me finaliza y ya tenemos el MS Paint de RDP. Coloqué en acceso público, copiarlo, colocarlo acá en acceso público, descargas públicas. Acá vamos a ver y vamos a entrar desde el equipo local a esa carpeta. Vamos a ver, un momento, 192.168.0.17. Nos vuelven a expedir las credenciales porque no pertenece al dominio. Vamos a volver a colocar todo el nombre del equipo. Un momento. Aquí vamos a ingresar. Aquí dentro, acá, cerremos esta y vamos a ver aquí. Pongo esto, administrador. Acá no mostró nada. Vamos acá, queremos entrar al raíz. Ponemos CP2. Voy a entrar acá a usuarios, acceso público, lo guardan y acá en descargas públicas 40. Voy a copiar. Acá. Y este es el programa RDP. Entonces miramos acá, cerramos esto, nos parece que es Remote App, nos dice editor desconocido, remote, programa remote, m ruta de acceso, nombre paint, y acá donde queda el equipo remote le damos conectar, buscando credenciales y acá ingresamos con, estamos en este momento es un administrador. Esperamos. Y aquí tenemos abierto el Paint y podemos ver acá si queremos imprimir. Tenemos las impresoras locales, podemos imprimir directamente en nuestro equipo sin problema y podemos utilizar el programa, y este programa está
no está en, no lo estamos utilizando desde nuestro computador, sino desde el servidor remoto, y esto lo está usando acá. Como nos damos cuenta, vamos a la sesión del escritorio del remoto, aquí un clic derecho, aquí en administrador de tareas podemos ver más acá en las pestañas los usuarios, y vemos acá hay un servicio conectado RDP TCP, que es el servicio que están utilizando, y otro que está aplicativo en consola. Entonces este es el archivo el que estamos utilizando ahorita, y este es el que estamos, este es el que ya se cerró. Este es el usuario que está, este es el usuario que está activo, normal, con el que estamos utilizando el servidor. Estamos, y este es el usuario que se está utilizando para el servicio de la aplicación de Paint. Como sabemos, no está acá directamente. Si vemos acá un poco más acá, vemos que el icono no es el de Paint, sino el de escritorio remoto, y solo nos muestra la aplicación. Esta es la funcionalidad y la ventaja del servicio de terminal server para Windows. Eh, yo creo que debemos dejar acá por tiempo, por la duración de esta aplicación, ya que aún nos falta hablar un poco de Internet Information Server y mostrar un ejemplo de la aplicación. Eh, Cualquier duda, mi correo está al pie de la presentación, y con gusto les podré ayudar en lo que más pueda. Muchas gracias.